Saludos a todas y todos. Continuamos entonces con la revolución agrícola. Entonces, múltiples historiadores nos han querido expresar que la revolución agrícola fue realmente el momento de transformación, que antes de la revolución agrícola los recolectores y cazadores no tuvieron ninguna capacidad ni de acumulación y mucho menos de construir grandes infraestructuras. Pero realmente es así. Les he traído dos imágenes muy conocidas, pero para referenciarles, por ejemplo, Stonehenge se remonta a 2500 años antes de Cristo y este fue construido por una sociedad agrícola desarrollada 2500 años antes de Cristo. Pero las estructuras de Göbekli Tepe en Turquía son las más antiguas y están datadas hacia 9500 años antes de Cristo y fueron construidas por cazadores y recolectores. Entonces, al parecer, las capacidades que tenían los cazadores y recolectores muestra que hubo también una cultura compleja, mucho más impresionante, mucho más desconcentrante de lo que en un principio podíamos esperar. La pregunta entonces es, bueno, si creíamos que la revolución agrícola con su generación de excedentes era lo que potenciaba los recursos que posibilitaran la construcción de grandes infraestructuras, ¿cómo fue posible que en una etapa anterior, en una etapa de revolución cognitiva, donde nos encontrábamos con cazadores y recolectores sin lo que nosotros creemos excedentes y sin excedentes, cómo podrían construir grandes edificios, grandes fortificaciones, grandes infraestructuras en todo el sentido de la palabra? Entonces, al parecer, el sistema productivo no es la respuesta. Y cuando yo les mencionaba a ustedes en una primera sesión que este texto de Animales a Dioses, que es la propuesta de Yuval Noah, fue su tesis doctoral, laureada por demás y bueno, todo un bestseller que todavía se sigue vendiendo con mucha fuerza. Uno de los grandes aportes que hace en esta apuesta histórica, esta apuesta de comprender la historia está en considerar que no es la economía, no es la actividad económica la que posibilita la construcción de grandes infraestructuras. Entonces, ¿qué es eso nuevo? ¿Qué es lo que sí posibilita? Entonces dice, bueno, viene atado a lo que hablábamos en una sesión anterior, y es esa teoría del chismorreo, esa capacidad de cooperar porque compartimos una realidad imaginada. Entonces, ese sistema religioso o ese sistema ideológico es lo que potencializa que múltiples cientos, miles, y no estoy exagerando, se requirieron de cientos y miles para construir las pirámides de Egipcio, para construir las infraestructuras de Machu Picchu o de Teotihuacán, por ejemplo. Entonces, eso fue posible convencer a que tantas personas colaboraran, estaban mediadas por la cohesión que influía sobre ellas y era la convicción de una realidad imaginada común, es decir, el mito que les cohesionaba. Ahora, la revolución agrícola, como les he venido mencionando, pues es un hecho significativo en la historia, sin lugar a dudas, pero es uno de los hechos más controvertidos, con muchos detractores y con muchos defensores. Indiscutiblemente, algunos consideran que es el momento que marca en la historia la prosperidad y el crecimiento, y otros dicen efectivamente esa prosperidad y crecimiento también marcó la perdición. Lo cierto, chicos y chicas, es que la revolución agrícola es un punto de inflexión en la historia, es decir, no podemos desconocer sus efectos. ¿Cuáles fueron? Recordemos, bueno, en un comienzo podemos decir que, vamos por aquí, establecerse en el territorio, el control y dominio sobre la naturaleza, y ese control y dominio sobre la naturaleza yo quisiera hacer como un énfasis, me encantaría que pudieran ponerle negrilla, subrayado, resaltado, mayúscula, como sea que lo visibilicen mejor, porque implica la dominación de sapiens sobre la naturaleza, y sobre la base de esa dominación es que se ha construido muchísimo del crecimiento y la prosperidad económica, y en consecuencia muchísimo del deterioro y contaminación ambiental. Entonces, la revolución agrícola puso allí su gran simiente. Lo otro es que nos permitió
ese dominio sobre la naturaleza nos permitió visibilizar la naturaleza de otra manera. Nos permitió visibilizarnos en una escala de jerarquía, en la cima de la cadena, y en la cima de la cadena sobre el control de colinas, ríos, bosques, cielo abierto. En tanto que eso fue como especie, pero de manera individual a los campesinos lo que hizo fue ubicarlos en pequeños feudos, en pequeños terrenos que se convirtieron en sus campos y sus huertos.